Muy buenos días a todos los presentes. Les habla Indiana Mena, encargada de la Oficina de Inteligencia Comercial de la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación, CAMTIC, quien les da la más cordial bienvenida a este webinar. Se les pide a los participantes tener el video apagado durante la sesión, tener el micrófono en silencio durante la sesión y solo activarlo cuando se requiera hacer un comentario o intervención. Para poder hacer esos comentarios o intervenciones, por favor hacerlo mediante la opción de levantar la mano y esperar a que se le asigne la palabra. Recuerde que también puede hacer las preguntas mediante el chat y al final de esta sesión tendremos un espacio para responderles. Al finalizar la sesión les llegará un correo con una pequeña evaluación para que por favor nos ayude completándola, ya que esto nos permite recabar información valiosa. Finalmente, deseo presentarles a nuestros expertos, Mario Hidalgo, socio líder de impuestos de Grant Thornton, y Maripaz Villalobos, senior legal de Grant Thornton. Sin más, cedo la palabra a los expertos para comenzar con este webinar. Bienvenidos. Muchas gracias, Indiana, muy gentil por esta presentación y la oportunidad que nos brinda de comentar este tema tan importante y tan relevante, de tantísima actualidad en este momento. Esta mañana, pues para quien no tengo el gusto, me llamo Mario Hidalgo y voy a tener a cargo la presentación con mi compañera Maripaz Villalobos, a quien le concedo la palabra para que se presente también. Buenos días. Muy buenos días a todos. La verdad es que es un honor tenerlos con nosotros el día de hoy. Esperamos darles una charla que consideren de su agrado y de su interés. Y como dice Mario, bueno, podemos iniciar la presentación. Bueno, muy bien. El día de hoy, pues la idea es hacer un abordaje de cuál es el tratamiento tributario vigente, actual, después de tantísimos cambios que hemos visto suceder en los últimos meses, días, relación en el ámbito tributario. Y aquí lo estamos enfocando a un tema que es de gran relevancia, que es la utilización del software o sistemas lógicos o programas de cómputo, como llaman algunos, y cuál es la reacción de la administración tributaria, principalmente cuando este servicio se brinda desde el exterior, ¿verdad? Porque cuando es un tema que es local, pues cada palo aguanta su vela, hay partes sin novedad, pero esta dinámica se complica, se vuelve un poco cara cuando el proveedor de este sistema lógico, este programa de cómputo, pues lo hace desde el exterior, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede con esos pagos, ¿verdad? Desde la perspectiva tributaria que vamos a o tenemos que hacer para retribuir, ¿verdad? Ese servicio, en algunos casos, o esa mercancía o ese equipo que vamos a recibir relacionado con este tema, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a tratar de abordar esta mañana y vamos a empezar de inmediato agradeciendo nuevamente a quienes han tenido la amabilidad de seguir. La agenda que tenemos es bastante ambiciosa, ¿verdad? Es un poco entender la naturaleza jurídica del software cuando hablamos de un programa de cómputo, de un sistema lógico, ¿a qué nos estamos refiriendo? El tema del tratamiento tributario que históricamente se ha venido dando a este uso o utilización de los sistemas lógicos. El impuesto de remedios del exterior, ¿verdad? Que es el gran actor de esta mañana. La posición de la administración tributaria y normativa aplicable, que recientemente hubo un cambio en la normativa que regula o podría llegar a regular esta materia. Y al final, pues vamos a emitir una serie de conclusiones a la luz de los diferentes temas que vamos a revisar en el transcurso de esta mañana. Entonces, en ese orden de ideas, pues, ¿cuál ha sido, cuál es, dónde nos ubicamos, ¿verdad? Respecto al tratamiento tributario de los sistemas lógicos, programas de cómputo o software. Entonces, para ello, pues, tenemos que repasar, revisitar algunos conceptos básicos y principios relacionados con esta materia desde una perspectiva legal y también jurídico-tributaria.
Entonces, podemos identificar en el entorno algunas formas en que el cliente hace uso o puede disfrutar de estos sistemas lógicos. Entonces, en algún momento hemos conversado de la venta del software, ¿verdad? Esto es algo que ya ha caído un poquito más en desuso, es un concepto un poco más trasnochado, es un concepto que ya casi no se usa producto del tema de la piratería o el uso inadecuado o no autorizado de sistemas de cómputo. Y aunque todavía, pues, en algunos establecimientos yo puedo comprar algún soporte físico, o por lo menos la licencia del software, ¿verdad? Que voy a utilizar, se le da tratamiento a veces de una mercancía. Y repito, cuando es así, pues, y es en el ámbito local, no hay mayor complejidad. Hay incidencia del impuesto al valor agregado, que también lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Después, en un segundo apartado, tenemos una relación en virtud de la cual se cede esa propiedad intelectual, ¿verdad? Hay una autorización para el uso irrestricto de ese sistema lógico. Incluso en algunos casos, se permite la utilización de los códigos fuente, se permite hacer ingeniería reversa sobre estos sistemas y en general, pues el usuario puede aprovecharse o sacar ventaja de este conjunto de instrucciones, de este lenguaje informático para hacer incluso otros diferentes, ¿verdad? Y finalmente tenemos el sistema de negociación más actual y tal vez el que se utiliza con mayor preponderancia en el medio actual. Sin embargo, este es el que, aunque técnicamente la administración tributaria lo ha entendido, pues tributariamente parece que no. Y es el denominado concepto del software as a service, ¿verdad? Que es una metodología o mecanismo de uso que está muy en boga y está siendo utilizado en muchísimos casos. Entonces, históricamente hemos entendido que el software mercancía es aquel que está diseñado para una infinidad de usuarios, pluralidad de usuarios, ¿verdad? Tenemos el software que es un servicio, el que es un desarrollo, un traje a la medida, ¿verdad? En donde se toman en cuenta los requerimientos o particularidades de un grupo específico o una persona específica, ¿verdad? Y el tema del software as a service, que es un servicio que se presta desde el extranjero, que no se ve como una licencia de uso, al menos técnicamente, pero tiene un tratamiento especial cuando estamos cotejando los pagos que se hacen a la luz del impuesto sobre la renta o el impuesto sobre las utilidades y el impuesto sobre remesas al exterior cuando el proveedor es foráneo, ¿verdad? No es un proveedor nacional y ahí es donde la cosa se complica un poquito porque la administración tributaria, incluso como vamos a ver, nuestra legislación, pues no ayuda mucho sobre el particular. Entonces, estos son los tres abordajes que históricamente se le han dado al software en nuestro país y son las tres perspectivas que pues, la administración ha emitido pronunciamientos respecto a ellas y ha orientado o ha emitido documentos o oficios con alguna vocación normativa sobre el particular. Entonces, el ejercicio de esta mañana fundamentalmente, repito, se va a centrar en lo que es el tratamiento tributario cuando el proveedor es foráneo, ¿verdad? Y entonces se podría encontrar sujeta la retribución por el uso del software al impuesto de remesas al exterior, que es la dinámica que, digamos, más preocupa a propios y a extraños. Y más particularmente en estos escenarios donde tenemos modalidades híbridas o modalidades diferentes para el disfrute. Recordemos que en todos los casos, y este ha sido como el primer hierro que hemos encontrado en el análisis de la administración, y es que cualquier sistema lógico, cualquier programa de cómputo requiere o nos presenta una licencia que puede ser una licencia click-on, ¿verdad? Le llaman de aceptación inmediata, o una licencia con otras características, pero aún el software gratuito tiene la presencia de una autorización de uso o disfrute de esa propiedad intelectual. Entonces, para esto nos vamos a ubicar en la ley del impuesto sobre la renta,
¿verdad? En el artículo 53 de esta ley, que señala que cuando, o para que se materialice, ¿verdad? El hecho generador de este impuesto de remesas al exterior, debe cumplirse con la exigencia de una renta de fuente costarricense involucrada, ¿verdad? Y esta es parte de la problemática que vamos a analizar el día de hoy, específicamente a la luz de los últimos cambios que ha sufrido la ley de renta. Y en igual sentido, debe o se pretende que se tome en cuenta lo dispuesto en el artículo primero, que también fue remozado recientemente, del cual se colige que en nuestra ley del impuesto sobre la renta se sigue el principio de territorialidad, ¿verdad? Y este es donde ya empieza a darse la discusión entre tirios y troyanos, ¿verdad? Sobre qué es un ingreso de fuente costarricense y también qué es un pago de renta de fuente costarricense. Entonces, para empezar en alguna parte, hay una sentencia que a nosotros siempre nos ha llamado mucho la atención, porque son pocas veces que vemos en las sentencias emitidas al respecto el grado de precisión que muestra esta sentencia, que es la identificada bajo el número 00911 del año 2014, que nos dice, ¿verdad?, la sección sexta, en este Tribunal Contencioso Administrativo, y voy a permitir leer el pronunciamiento, donde la administración nos dice, el Tribunal Contencioso nos dice que el solo hecho de que la empresa actora reciba o utilice en nuestro país los servicios que se prestan en el extranjero no es suficiente para concluir que las rentas que por esto se cancelan a la empresa proveedora, ¿verdad?, están sujetos a la retención del impuesto a remesas al exterior, ¿verdad? Se insiste el tribunal en que en esta materia de servicios, nuestro legislador optó por gravar los servicios prestados que se desarrollan o gestionan en el territorio nacional y no los servicios que sirvan, se reciban o se utilicen para efectuar actividades económicas en el territorio costarricense. Entonces, esta sentencia para mí es muy importante porque debería marcar la pauta de la correcta aplicación del impuesto de remesas al exterior con relación a el tema del uso de sistemas lógicos. O sea, no entender, como lo ha hecho la Administración Tributaria hasta la fecha, que sin excepción, ¿verdad?, todos los pagos que yo haga por licencias de cómputo, independientemente en el contexto que yo las reciba o las pueda utilizar, pues se encuentran afectas al impuesto de remesas al exterior. Entonces, aquí es donde ha venido a darse la discusión histórica sobre esta temática, porque la pregunta es si en todos los casos, cuando yo recibo la posibilidad o utilizo un sistema lógico de cómputo o un programa software, puedo o debo la retribución grabada a este impuesto, ¿verdad? Entonces, algunos operadores del derecho tributario han entendido que cuando hay un acceso, ¿verdad?, a una plataforma informática, que algunos le llaman la nube, vía Internet, no se encuentran sujetos a la retención por concepto del impuesto de remesas al exterior, porque se considera que esa puesta a disposición no ocurre en el territorio costarricense. Entonces, para esto, pues lo que hay que tener claro, o lo que debemos entender, es el lugar donde se prestan y se reciben esos servicios. Si estos se sitúan, dónde se sitúan los bienes o dónde se utilizan estos capitales, se encuentran fuera del territorio costarricense o no, ¿verdad? Por lo tanto, el pago de estos servicios, en su caso, no podría considerarse como un ingreso de fuente costarricense en todos los casos, ¿verdad? Ya que toda la actividad empresarial del proveedor no domiciliado, tanto el desarrollo como su gestión, se realizan desde un país extranjero, ¿verdad? Y esto es lo que algunas personas han sostenido, antagonizando la posición de la administración tributaria. Por otra parte, también se ha entendido que la dinámica que hemos comentado no se encuentra cobijada por los supuestos de vinculación especial que están en el artículo 55 de la ley del impuesto sobre la renta, que son aquellos servicios
o supuestos, mejor dicho, que no interesa dónde está ubicado el proveedor, dónde está físicamente brindando el servicio, se considera que su pago siempre sería una renta de fuente costarricense. Entonces, esta es la argumentación que algunos operarios del derecho tributario encuentra suscrito, pues hemos a la hora de defender estos temas, hemos utilizado para decir, no, mire, es que usted no puede entender que en todos los casos que se utiliza un sistema lógico, pues su pago, su retribución, cuando el proveedor es foráneo, está sujeto al impuesto de remesas al exterior. Sin embargo, la posición de la administración tributaria no ha sido esa, ¿verdad? Por más que estos argumentos se hayan esbozado y se hayan argumentado, salvo el caso de la sentencia que ya les mencioné, pues la administración tributaria, su posición no ha sido no ha sido consecuente con esto. Y para ello, pues voy a concederle la palabra a mi compañera para que nos siga comentando sobre este tema. Muchas gracias, don Mario. Y como bien lo dice don Mario, la posición de la administración tributaria ha sido muy tajante, muy clara. Y tenemos esos tres órdenes de ideas donde lo que queremos explicarles es más concretamente lo que ha hecho la administración tributaria. En primer instante, es importante destacar que en efecto la administración ha indicado que todo lo que sea un beneficio de fuente costarricense que se acredite de cualquier forma o se ponga a disposición de personas no domiciliadas en el exterior va a ser grabado. Entonces, este es el primer precepto que tenemos que tener muy claro. Bueno, aquí don Mario siempre nos da siempre me da una guía, digamos, que es decir, cuando una cosa es pagar y otra cosa es, o sea, cuando yo recibo un ingreso a nivel nacional y otra cosa es cuando yo lo pago. Entonces, es muy claro tener determinado cuando yo estoy haciendo un pago a una persona no domiciliada en el extranjero, por alguna de las condiciones que explique el capítulo de remesas, va a llevar el impuesto a las remesas al exterior. En ese mismo orden de ideas, la administración tributaria ha sido muy clara en indicar que dentro de los conceptos que implican el artículo 54, es decir, de algunas de las eh, servicios que van a ser grabados por este artículo 54, que es decir, el artículo de remesas, se van a encontrar los pagos o créditos que se realicen por el uso de patentes, suministro de fórmulas, marcas de fábrica, privilegios, franquicias, regalías, refinanciamientos o primas de seguro. Aquí es muy importante notar que para el caso concreto que nos interesa, el concepto de regalías. ¿Por qué? Porque muchas veces, y ya lo vamos a ver un poco más adelante, la administración considera que todo lo que es un licenciamiento o un derecho de uso de una marca se va a considerar una regalía. Entonces, este es el eje principal que usa la administración tributaria para indicar que las remesas están grabadas con o sea, los pagos por servicio de software se consideran grabados como el impuesto de remesas al exterior. Pero bien, este último cuadro nos gustaría mucho ahondar en él, porque si ven, la administración tributaria ha indicado que todos los beneficios o cualquier servicio que se pueda prestar en el extranjero, pero que se utilice en el territorio nacional, va a ser grabado. ¿Qué es lo que queremos esbozar aquí? Bueno, que hay un criterio de utilización de parte de la administración tributaria. Y aquí es donde tratamos un poco el tema de territorialidad. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que el servicio se está prestando en el extranjero, la administración tributaria ha sido muy clara en indicar que cuando ese servicio se consuma, se utilice o el beneficiario final se resida en Costa Rica y el beneficio final sea dentro del territorio nacional, estos servicios o estas remesas, estas regalías, uso de franquicia o cualquier otro, digamos, término que esté involucrado en el artículo 54 y 55, van a ser grabados con el impuesto de remesas al exterior. Y aquí está el oficio que queremos destacar el día de hoy y digamos el oficio que une todo lo que hemos venido explicando. Este es el oficio MHDGT-OF 119-0046-2023. ¿Y por qué este es el oficio que más queremos explicar? Bueno, pues es en las consultas principales que se hacen van en el sentido de los servicios de licenciamiento informático en la nube, que es el modelo SaaS, los servicios de soporte remoto y los servicios técnicos en sistemas de manera remota. Aquí es importante destacar que estamos hablando también de un servicio de soporte remoto, es decir, un servicio cuando, si bien
la persona en Costa Rica estaría recibiendo ese beneficio. Este servicio se puede prestar desde cualquier parte del país. Es decir, yo puedo contactar a una persona en India, en Estados Unidos, en México, en cualquier parte del mundo para que me dé ese soporte remoto. Y la pregunta concreta va sobre si va grabado con las remesas al exterior todos estos servicios. ¿Y qué fue el criterio de la administración tributaria? Que en este caso hay que considerarlos como una regalía y que por ende, de conformidad con el inciso J del artículo 59 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, van grabados con un 25%. ¿Qué nos gustaría esbozar aquí un poquito? Bueno, que no solo estamos hablando del software, estamos hablando también de un software as a service, estamos hablando de soportes remotos y de servicios técnicos en sistemas de manera remota. Es decir, la administración está englobando el concepto, en el concepto de regalía, no solo el software, sino todos los servicios que pueden venir asociados a él y todos los servicios que se pueden prestar de manera remota o que impliquen solo una asistencia al software que yo estoy adquiriendo. Como modo de ejemplo, no sé, un servicio en la nube, porque de hecho la administración tributaria también ha hecho referencia a los plataformas as a service y software as a service y algunos otros mecanismos, digamos, de servicios que nos ha traído la tecnología. Entonces, si yo adquiero un servicio de software, por ejemplo, un almacenamiento en la nube, la administración tributaria me está indicando que no solo el servicio o pongamos un nombre, Cisco Oracle, no solo el contrato con esta compañía va a considerarse que va a ir remesado, sino que también cualquier soporte, cualquier asistencia remota que yo requiera para el uso de este servicio va a ser grabado con el impuesto de remesas al exterior. Entonces aquí vemos como hay un englobamiento muy amplio de la palabra regalía y que vamos a meter ahí todo lo que tenga que ver con los soportes, los servicios técnicos y digamos el software como tal. Entonces, nos abre, digamos, las posibilidades de que muchos servicios vayan a ser grabados por el uso del concepto de regalía. Bueno, ¿y de dónde viene este razonamiento de la administración tributaria? Y es que volvemos al criterio de utilización. Eh, Aquí, digamos, la administración tributaria se refiere siempre, digamos, a lo que es la intención del legislador. Indica que la intención del legislador era que se estuvieran grabados todos los servicios relacionados con el utilizados en Costa Rica. Entonces, volvemos al criterio que si bien hay servicios que se pueden estar prestando al exterior, que la persona que me está dando el soporte esté totalmente en el exterior, yo como una persona domiciliada en Costa Rica estoy recibiendo o consumiendo el servicio dentro del territorio nacional. Y aquí es donde la administración tributaria considera que todos estos usos o beneficios que se tengan un consumo final en Costa Rica, ya sea por plataformas digitales, por medios electrónicos o digitales, van a tener un tratamiento tributario y va a ser remesado. Bueno, la norma es muy clara en indicar que todos estos van a estar grabados, todas las ventas, digamos, que se destinen al exterior por compra de bienes y prestaciones de servicios que sean utilizados en el país. Entonces, es muy claro, ese criterio es de utilización. De hecho, aquí, don Mario, solo como para hacer un comentario además, estudiando un poco la legislación mexicana, ellos vieras que tienen un concepto muy curioso porque ya esto es un tema que ha sido muy zanjado y muy estudiado en la legislación mexicana, donde también indican que siempre que hay una utilización de una dirección IP mexicana, el servicio va a ser grabado. Entonces, eventualmente, digamos, la administración tributaria podrá copiar o asimilar, digamos, tomar ejemplos de esta legislación porque al final de cuentas básicamente lo que ha querido llegar y entonces aquí es importante, digamos, de cómo ellos han interpretado que el uso de direcciones IP o de uso de servidores que estén localizados en el territorio nacional, se considera que al final de cuentas si hay un beneficio, un consumo o una utilización en el territorio. Sí, es complicado. Entonces, como bien decía Maripaz, sí, este tema sigue teniendo ramificaciones y tal vez algunos ya nos dimos cuenta y otros no, de cuál es el fundamento, porque la administración no es simplemente una interpretación, ¿verdad? No es simplemente, digamos, una
afirmación al aire de este tema, sino que ellos utilizan como fundamento el artículo primero que está vigente del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, el cual en el apartado 11 define que es una regalía. Entonces, para no extenderme muchísimo y leer toda la definición, nos interesa llamar la atención sobre lo que dice al final del artículo. Se dice, asimismo, el uso o goce temporal de derechos de autor sobre obras científicas, incluyendo las de los programas o conjuntos de instrucciones para computadoras requeridos para los procesos operacionales de las mismas o para llevar a cabo tareas de aplicación con independencia del medio por el que se transmitan, pues se consideran que su retribución es asimilable o es una regalía. ¿Verdad? Entonces vean que las palabras de la administración tampoco provienen de la nada. Y si a esto, pues, le agregamos el concepto que se incluyó en el artículo primero de la ley, perdón, ahí hay un error, dice reglamento, es de la ley del impuesto sobre la renta, que fue operado por el decreto legislativo 10.381, que es la reforma más reciente a la ley 7092 del impuesto sobre la renta. Vemos cómo se ensaya la siguiente definición ya en la ley también, ¿verdad? Dice, se consideran regalías los pagos por el uso o goce temporal de patentes, certificados de invención o mejora, marcas de fábrica, nombres comerciales, derechos de autor sobre obras literarias, artísticas, científicas o digitales, incluidas las películas cinematográficas, grabaciones por radio o televisión, de dibujos o modelos, planos, fórmulas, procedimientos y equipos industriales, comerciales o científicos, así como las cantidades pagadas por transferencia de tecnología o informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas u otro derecho de propiedad similar. Los pagos por concepto de asistencia técnica no se consideran como regalías, el pago. ¿Verdad? Entonces, vean ustedes cómo esta definición no comprende todos y cada uno de los elementos que están en el reglamento. Esta ley es posterior a la norma primera del reglamento, en su apartado 11. Entonces uno podría, a través de un razonamiento jurídico interpretativo, un ejercicio de hermenéutica jurídica, concluir de que el reglamento que fue anterior, repito, a este concepto que quedó incluido en la ley 7092, pues no abarca tan claramente el tema del software. Sí habla de la transferencia de tecnología, pero no es tan clara como nosotros quisiéramos. Y esto, repito, se da a la luz de la reforma que sufrió la ley 7092 con el decreto legislativo de 1381, que fue la ley que se convirtió en ley de la República el 2 de octubre pasado y que se dio gracias a un resello de la Asamblea Legislativa que, como ustedes vieron, fue muy controvertido en los diferentes medios de prensa. Y, por ejemplo, en esa ley pues ya se incluye un concepto de renta de fuente costarricense geográfico. Ya no cabe la menor duda, ¿verdad?, de que la ley de renta, al menos para el ISU y para el concepto de renta del capital y ganancias de precios de capital, hay un criterio geográfico. Ahora, la gran pregunta aquí es, ¿qué pasa con el impuesto de remedios al exterior? Recuerden el carácter cedular de la ley del impuesto sobre la renta, donde tenemos un tratamiento fiscal para cada manifestación de riqueza. Bueno, entonces tal vez ustedes han escuchado en algunos medios de comunicación y algunas personas en programas de radio, televisión, etcétera, otras plataformas, donde sostienen la tesis de que el impuesto de remedios al exterior se ve impactado por esta reforma. Eso es una tesis. Y esto, pues, son del criterio de estas personas que hubo una derogatoria tácita, digámoslo así, de lo que disponen los artículos 54 y 55 de la ley. Sin embargo, si bien es cierto, esta tesis es posible de ser alegada, no es un disparate jurídico, porque la ley, al menos en el artículo primero, como quedó redactado, habla de toda la ley, ¿verdad? Ese es el argumento que se utiliza. La administración no considera que esto haya sido así, ¿verdad? Y este es un oficio que es el 119-0081 del 2023, emitido días después de que se produce la reforma, de que la ley entra en vigor.
que el decreto legislativo de 1381, que fue la ley o es la ley para sacar a Costa Rica de la lista negra, que nos pasaron a la gris de momento, pero ahí estamos como Estado no cooperante, pasamos de la negra a la gris, pues la Administración Tributaria emite este oficio 7 días después de entrada en vigencia esta ley y bajo la tesitura de que, y continúa remachando, ¿verdad? Lo que Maripaz había indicado, que esta dirección ha indicado en repetidos oficios que lo determinante para considerar una renta de naturaleza extraterritorial no afecta al impuesto sobre remesas al exterior. Es que la misma obedezca a un servicio efectuado, complementado y perfeccionado fuera del territorio costarricense, cuyos efectos o incidencia se mantenga en el extranjero. En caso contrario, si el servicio de alguna manera se concreta, utiliza o despliega sus efectos en Costa Rica, sí debe considerarse de fuente costarricense. Entonces, si bien es cierto, la tesis que acabo de mencionar puede ser utilizada, puede ser defendida, y yo podría decirle a un cliente, mire, en este caso no aplique el impuesto de remesas al exterior por el nuevo concepto de territorialidad. Eso hay que tenerlo mucho cuidado a la hora de ponerlo por escrito, porque vean que eso es colocar al contribuyente, al cliente, en una trayectoria de colisión con la administración tributaria. Es decir, va a haber problemas con la administración tributaria y esta tesis que algunos colegas han enarbolado públicamente, pues no la recibe la administración de manera pacífica. Es más, la administración tributaria entiende, y ya lo ha dicho en varios foros, concretamente en uno que se abrió en el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica la semana antepasada, donde una funcionaria dijo, yo estoy plenamente autorizada por las altas jerarquías de la administración, y sostuvieron que la ley para sacar a Costa Rica de la lista gris o de la lista negra de estados no cooperantes, pues no tienen la virtud ni el efecto de afectar o modificar de manera alguna el impuesto de remesas al exterior. Exacto, don Mario, sí, es muy interesante que ya la administración tributaria en este foro se posicionó y adicionalmente a eso solo quería indicar que nosotros nos dimos a la tarea de hacer una revisión exhaustiva del expediente legislativo donde se discute, ¿verdad? En este expediente, el expediente sobre para la ley para sacar a Costa Rica de la lista de países no cooperantes, queríamos destacar que siempre se habla de los ingresos, es decir, siempre se mantuvo la discusión centrada en el tema de el impuesto sobre la renta y nunca se toca el tema de remesas. Y adicionalmente, incluso los cálculos que se hicieron a nivel de comisión y los cálculos que se estuvieron discutiendo sobre los ingresos que se dejarían o no de percibir, siempre fueron orientados al impuesto sobre la renta como tal y en ningún momento se toca el tema per se de la remesa. Es decir, la voluntad del legislador nunca fue tocar remesas. Sí, eso es muy interesante, Maripaz, porque, repito, hay colegas y personas que yo no quisiera, ¿verdad? Contagiarse de esa alegría y contagiarse de ese espíritu y decir, mire, se acabaron las remesas en este país. Pero desafortunadamente esa tesis es válida, yo la puedo alegar, ¿verdad? La puedo enarbolar, pero entendamos, por favor, las personas que nos escuchan, que esto no lo comparte así ni el gobierno de la República ni la administración tributaria, ¿verdad? Y incluso por ahí hemos escuchado a la diputada que impulsó este proyecto decir de que si ellos hubieran metido lo de remesas, no hubieran logrado el resello, porque era abrirle en lenguaje coloquial costarricense dos huecos al balde, ¿verdad? Que era el tema de la renta circular y el tema de remesas al exterior. Entonces, si bien es cierto, repito, yo podría defenderme, hay que entender que yo podría entender que el concepto de renta de fuente costarricense en los artículos 54 y 55 se vio modificado porque la impacta toda la ley, e incluso yo podría dar un paso más allá y decir que esta normativa fue derogada tácitamente, ¿verdad? Por la ley esta. Lo cierto del caso es que la administración no está compartiendo ese criterio y ya lo dijo públicamente, ¿verdad? Y además, pues para muestra un botón, siguiendo un poco
pues nuestro trabajo también es seguir lo que ocurre en otros foros. En la UCAEP, pues se generaron 2 oficios dirigidos a la Administración Tributaria, concretamente a don Mario Ramos, haciendo 3 peticiones concretas, ¿verdad?, de cara a esta reforma. Entonces, en un primer término, están solicitando que el concepto de renta costarricense cubra todas las cédulas del ICR. Evidentemente, buscando que aplique al IRE. Lo están pidiendo expresamente. Entonces, si lo está pidiendo la OCAEP, esto es una prueba fehaciente de que el tema no está tan claro. También están pidiendo que el tema de regalías, que ya lo mencionamos, se deje por fuera los programas de cómputo de instrucciones para computadoras del tratamiento como regalías, que es el desfase que podemos advertir ahí sí claramente entre el reglamento y cómo quedó el concepto de regalías en la reforma operada por la ley esta 10.381. Y finalmente también solicitan que se mencione al diferencial cambiario como no gravable cuando es extraterritorial, ¿verdad? Que esa es otra carta al niño o componente que tiene esta carta al niño dirigida a la Administración Tributaria, la cual no se ha pronunciado, y esto lo podemos encontrar en los oficios 150, 134 y 135 emitidos por la Unión de Cámaras, ¿verdad?, de empresas privadas, que está abierto este flanco o esta área de lucha contra la administración tributaria para lograr adornar o matizar el criterio. Pero, damas y caballeros, ahí es donde estábamos, ahí es donde la película va por el momento. Esta película no tiene un final, no ha tenido un desenlace ni positivo ni negativo. Estos son los argumentos que se han presentado en la palestra y los cuales hemos venido discutiendo. Y entonces, a modo de conclusión o primera conclusión, podemos decir que los argumentos que se han esgrimido para decir que hubo un cambio tácito de la ley, pues son válidos, son atendibles, son rescatables, pueden desarrollarse, pueden defenderse, pero sí tengamos claro que de momento la administración entiende que ese cambio no ha operado y que a la hora de determinar si nosotros estamos o nuestros pagos que hagamos al extranjero están sujetos o no al impuesto de remesas al exterior, pues pareciera que se mantienen incólumes. Entonces, también, Maripaz, me parece importante que veamos un poquito lo que ha pasado desde la perspectiva del impuesto al valor agregado también. Claro, Mario, sí. Bueno, como ya lo mencionamos, dejando de lado un poco el tema remesas, pasamos a este mismo oficio que hemos explorado anteriormente o que venimos explorando. También nos plantea la consulta de si estos servicios, los servicios descritos, ya sea la asistencia técnica, los servicios remotos, de sistemas remotos, los software as a service el software como tal, va a estar grabado con el impuesto al valor agregado. Y ahí la verdad es que no hay mucho que decir. La posición del criterio de la Administración Tributaria es clarísima en indicar que en efecto vamos a tener que grabar estos servicios con el impuesto al valor agregado. Entonces, aquí la posición es clara. No hay ninguna ley que haya tocado este tema, ¿verdad, Mario? Entonces, ahí sí vamos claros y sabemos que cualquier pago que se vaya a hacer o cualquier servicio que vamos a adquirir de esta índole va a ir definitivamente grabado con el impuesto al valor agregado. Bueno, y aquí queríamos compartir un poco una posición de la Administración Tributaria con la que tal vez no estamos tan de acuerdo, entonces nos gustaría traer la colación y es justamente una posición que se ha esbozado en varios oficios, como tales vamos a mencionar el DGT 525 del 2012 y el DGT 527 del 2012. Y es que, ¿por qué nos gustaría traer a colación estos oficios? Bueno, porque si vemos en el primer párrafo, vemos cómo la administración tributaria hace una excelente determinación de qué es el software as a service. En este caso, se indica que esta aplicación de información es un servicio, y aquí es muy clara la palabra servicio. Vemos cómo la administración tributaria a inicio lo considera un servicio que se presta a través de Internet y que nos dice que no es necesario que el usuario instale, actualice, se encargue de mantener o cualquier otro servicio relacionado con este servicio que se está dando a través de Internet. Este, este, em, Esta descripción del software as a service nos parece muy correcta y nos da varias pautas claves. Nos está indicando que
Por ejemplo, no necesito para que yo utilice un software as a service, tenga un servidor que lo mantenga actualizado, que lo tenga que tener en óptimas condiciones, sino que simplemente lo que voy a tener es una conexión a través de Internet, independientemente del lugar físico al que yo tenga acceso. Es decir, con que yo tenga Internet, no importa dónde lo utilice. Y nos indica que son aplicaciones que permiten el almacenamiento online. En este caso, me parece que el oficio se centraba en lo que era el almacenamiento en la nube. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que tener claro en esta definición que me da? Que, por ejemplo, si yo adquiero un servicio de almacenamiento en la nube, lo que yo estoy adquiriendo es la oportunidad de tener un acceso vía Internet a la información que yo tengo, pero yo no tengo un servidor, yo no tengo gente que le dé mantenimiento. Yo ni siquiera tengo que tener actualizados los servidores o no tengo que tener actualizado el programa. Simplemente lo que tengo es un acceso remoto a cierta información. Pero, ¿cuál es la parte donde ya después decimos, como, bueno, después de esta excelente explicación que nos da la administración tributaria, ¿a dónde es que chocamos? Bueno, porque después de que la misma administración indicó que era un servicio a través de Internet, énfasis en la palabra servicio, se, damos tres pasos atrás y nos indica, bueno, pero es que el servicio que brinda sus representados ha referido a una licencia o autorización de uso de software, el cual corresponde a un modelo de despliegue de software donde la aplicación informática se ofrece como un servicio a través de Internet y lo que nos indica es que es una regalía. Entonces, al considerarnos una regalía, volvemos al criterio de que va a ser remesado al 25%. Igual no cambiaría si fuera un servicio, pero sí es interesante que vemos que en un mismo oficio, si bien tenemos un ejemplar definición de qué es el software as a service, nos retrotraemos y lo vamos a hacer considerar como una regalía y no lo vamos a ver como un servicio. Y es que aquí es donde vale la pena dimensionar si son lo mismo. Y es que para nosotros no es lo mismo y nunca va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque como hemos hablado ahorita, digamos, tenemos situaciones como, por ejemplo, que yo no tengo un servidor. Es decir, la información no está en mi servidor. La persona que a mí, o la empresa a la que yo le contrato un servicio, por ejemplo, almacenamiento en la nube, tiene que tener personas a cargo que le den mantenimiento, que tengan una dirección IP, que actualicen el software. La información básicamente no la tengo yo. Yo lo que tengo simplemente es un acceso. Entonces, al final de cuentas, no son lo mismo. Y no consideramos que sea del recibo darles este nombre porque, es decir, no podemos inclusive decir que es un servicio y que después lo asimilemos a una regalía. Son dos conceptos jurídicos tributarios y son distintos. No es lo mismo que yo ofrezca un servicio que yo ofrezca una regalía. Entonces, estamos, por así decirlo, desmaterializando la calidad de servicio que se está ofreciendo. Y es que a dónde me puede afectar esta descripción o esta conceptualización que no es tan adecuada, pues en la aplicación de los convenios de doble imposición. ¿Por qué? Porque cuando aplicamos los convenios de doble imposición y tomamos la interpretación de la administración tributaria, es claro que las regalías, los cánones, van a ser grabados en España, Alemania, México y Emiratos Árabes Unidos con un 10%. Bueno, en caso de Emiratos Árabes Unidos, con un 12%. Entonces, es muy claro que podemos ver, a solo modo de ejemplo, que la palabra en México, inclusive, usemos este ejemplo, ya que utiliza la misma palabra que utiliza la administración tributaria y nos dice que es una regalía. Y vemos que es el uso de patentes, marcas comerciales, planos de equipo industrial, comercio científico, derechos de autor y política. Entonces, cuando la administración muy tributaria me está englobando a mí el concepto de un software as a service como una regalía, yo debo necesariamente aplicar la cláusula 12 del convenio de la imposición. Eh, es decir, voy a tener una tarifa del 10%. Sin embargo, y aquí es donde vale la pena hacer la acotación, es que si lo hubiéramos considerado como un servicio, lo cual es, tendríamos el derecho o la ventaja de poder utilizar la cláusula 7 o 14 en el caso de México del convenio de la aplicación de la imposición. Entonces, ¿qué significa esto? Que en los casos de España, Alemania y Emiratos Árabes Unidos hubiera tenido un beneficio de aplicar una tarifa del 0%. Entonces, aquí sí vemos un cambio muy importante y lo vemos muy, muy fuertemente. ¿Por qué? Porque al considerar la administración tributaria que el software as a service es una regalía, cuando no lo es, porque claramente es un servicio, voy a tener una desventaja a la hora de aplicar convenios y voy a pasar de una tarifa del 0% a una tarifa del 10%.
Entonces aquí es donde vemos que sí es grave esta acotación, porque aquí sí voy a tener un impacto directo a la hora de interpretar cuáles van a ser mis impuestos. Sí, en esto, Maripaz, es muy importante y tal vez la gente podrá preguntarse, bueno, ¿por qué metimos el tema de los convenios? Bueno, el tema de los convenios aplica cuando la manifestación de riqueza del proveedor es requerida también a pagar impuestos en España, Alemania, México, o los Emiratos Árabes, que entonces ya no aplican las reglas de remedios al exterior del 54 y el 55, sino que aplican los tratados, los convenios bajo estas circunstancias. Entonces es muy importante, si nosotros tenemos proveedores de España, Alemania, México o Emiratos Árabes, pues unidos, nosotros tenemos este problema que bien lo apunta y lo acota Maripaz, en el sentido de que nos afecta la aplicación del convenio. Ahora, la gran duda aquí es, bueno, estas definiciones de la administración tributaria inciden o no, pues, como vemos, priva lo que dice el convenio. Pero el convenio también tiene el problema de la inclusión del concepto de regalía. Por eso es que es medular que nosotros aceptemos pacíficamente o digamos al menos con el consenso de la administración tributaria que las regalías no tienen que ver, o sea, el pago por el uso de una licencia de software o un software as a service no es en ningún caso el pago de una regalía y por eso la intención de la consulta que está enviando la UCAEP, ¿verdad?, a la administración tributaria. Y aquí continuamos con un oficio que justamente sería el DGT, el 1507 del 2021, donde justamente pues, se consulta sobre la utilización del artículo 7, que es el de beneficios empresariales. Aquí ha sido muy claro porque la DGT explica que en este caso completamente lo que aplica es la retención del 10%. Y entonces, en este caso, es el 10% por la consideración del artículo 12 del convenio de doble imposición. Muy bien, entonces aquí es donde retomamos nuevamente la modificación a la ley 7092, que es la ley del impuesto sobre la renta, con el concepto de principio de territorialidad que se incluyó ya y que fue lo que produjo la discusión fuerte entre el Poder Ejecutivo. Recordemos que el Poder Ejecutivo sostenía, mire, ¿por qué yo me aparto de este texto y lo hizo un veto parcial de la ley? Porque ellos decían, mire, este principio de territorialidad de la fuente que ustedes están incluyendo, que ya es ley de la República, ya la torta está hecha, como decimos nosotros, decíamos en el barrio, pues el gobierno decía, mire, esto ya pasó por el tamizaje de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia y pasó por la Sala Constitucional, ¿verdad? Sin embargo, nosotros, al menos yo en lo personal, nunca compartí esas interpretaciones teleológicas que había hecho la Sala Primera y la Sala Constitucional, porque vía interpretación le agregaron una intencionalidad al principio de territorialidad que la ley no tenía. Ahora, digamos, desde un punto de vista de seguridad jurídica, las aguas vuelven a su curso normal, curso natural, pero lo cierto del caso es que tenemos que ver también para atrás, qué pasa, qué sucede. Entonces, la Sala Constitucional, al evacuar una gestión de adición a aclaración que presentaron dentro de la acción de inconstitucionalidad contra este tema, que eran 3 jurisprudencias de la Sala Primera que había prohijado y avalado este concepto o interpretación teleológica de la renta extendida, la renta ampliada, la renta circular, el criterio de pertenencia. Existen varios nombres, ¿verdad?, aunque se le ha llamado a este principio. La Sala Constitucional dice, mire, esto se mantiene hasta el 1 de julio del 2019. Del 1 de julio del 2019 en adelante tenemos una nueva ley de renta, dice la Sala Constitucional. Y este concepto se mantendría hasta el 2 de octubre del 2023, que es donde se publica el decreto legislativo 10.381 y se convierte en ley de la República. Entonces tenemos 3 eras o 3 espacios de aplicación o de interpretación. Para atrás del 1 de julio, clarísimo que aplica la renta especial
teleológica que había interpretado nuestros tribunales de justicia, prohijando lo que había dicho la Administración Tributaria. Entre el 1 de julio y el 2 de octubre del 2023, pues lo más seguro es que digan lo mismo. Es muy probablemente que digan lo mismo. Y ahora tenemos este nuevo orden a partir del 2 de octubre del 2023, donde tenemos un criterio de territorialidad estrictamente geográfica, ¿verdad? Y aquí es donde también pues, se incluye este concepto de regalías, ¿verdad? A propósito de lo que hemos venido conversando, y que vemos que se distancia, se separa, se desmarca un poquito de lo que dice el reglamento. Y al ser esta ley posterior al concepto acuñado en el reglamento, habría que entender que el reglamento debería acomodarse a esta ley. Sin embargo, por el principio de inderogabilidad, ¿verdad?, de los actos administrativos, pues hasta que ese reglamento no sea declarado ilegal en un proceso contencioso, pues tenemos esa piedra en el zapato, y de ahí es que se haya gestionado algunas cámaras, como ya lo mencionamos, en que se diga que el concepto de regalías no engloba, no encuadra, no conlleva el pago de una licencia de cómputo, como sí lo dice con todas las palabras el reglamento. Y esta definición, repito, es lo que hemos estado mencionando y discutiendo, y por eso pues nos resta ahora ver algunos puntos medulares, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque todo lo que se ha dicho es mucha información, son muchos eventos, muchos hechos, y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? ¿O qué nos queda por hacer? Entonces, lo primero que todo es entender si en nuestro modelo de negocio hay pagos a proveedores en el extranjero, ¿verdad? Hay pagos a proveedores en el extranjero, y entonces esto nos trae la dinámica que venimos comentando. Entonces hay que determinar en primer término, ¿verdad?, si ese pago que yo estoy haciendo al proveedor en el extranjero está afecto o no al principio o el impuesto, perdón, de remedios al exterior, considerando o analizando si ese pago, a la luz de lo que hemos mencionado, pues se encuentra o se considera un pago de renta fuente costarricense, lo cual sería matizado por el decreto legislativo de 1381, pero que la administración entiende que no es así, ¿verdad? Entonces, la otra conclusión importante es que la administración tributaria asimila el pago de una licencia por el uso de un sistema lógico al pago de una regalía. De hecho, el reglamento lo dice así, no la ley. Y entonces tenemos esa otra piedra en el zapato. Y la retribución por el uso o autorización del uso de un sistema lógico se entiende que es el pago de una relojía, así lo ha hecho la administración, es decir, la retribución por el uso de propiedad intelectual, sin importar lo que diga el acuerdo de licencia, pues se encuentra afecto, lo cual es grave, ¿verdad? Es una afirmación grave. Y con la norma reglamentaria se pretende, ¿verdad?, taparle la voz, taparle la boca a quienes podamos disentir. A mí me parece que sí es una extralimitación y es un gol que todos nos dejamos meter, ¿verdad?, desde media cancha, porque ese reglamento lo dice prácticamente de manera literal. Lo que pasa es que este reglamento habría que analizarlo ahora a la luz de el concepto nuevo legal de regalía que viene en la ley. Habría que analizarlo a la luz del concepto de territorialidad nuevo que introduce esta norma, pero bajo el entendido, ¿verdad?, bajo el entendido de que habría una posición de contención con la administración tributaria. Ya la administración tributaria lo ha dicho claramente con todas las palabras. Se mantiene la discusión abierta. Entonces, podemos albergar la esperanza de que esto cambie. Pero vean ustedes que lo de territorialidad, ¿para qué cambiara? Se necesitó de una ley, ¿verdad? Se necesitó una ley. No vimos una sola en los tribunales de justicia. Costó mucho este tema, costó muchísimo. Y la administración cada vez trataba de empujar más la cerca y empujar más la cerca
hacia una territorialidad o un principio de renta mundial prácticamente. Entonces, estos son los puntos medulares, las conclusiones principales que yo creo que nos tenemos que llevar, analizarlos, revisar muy bien, ¿verdad? ¿Qué pagos tengo? ¿Qué proveedores tengo yo al extranjero? Obviamente no es el pago de una regalía el asesoramiento técnico y financiero, pero igual lleva el 25% de remedios al exterior. El problema aquí medular, y ahora dejo que Maripaz también se refiere al tema, el tema medular es que se entiende que el pago de una licencia relacionada con el uso de un sistema lógico, independientemente de la modalidad, pues se considera una regalía. Exactamente, don Mario. Yo creo que esa sería la consideración principal. También tenemos que ver qué pasa si hay algún valiente que se quiere ir a litigar, ¿verdad? El tema de la territorialidad y la consideración de la administración. Sabemos que hay criterios nuevos posteriores al, a la entrada en vigencia de la reforma que ya han esbozado sobre la aplicación, digamos, o sea, que no hay un cambio de territorialidad en remesas. Entonces ya tenemos varias pautas claves que nos permiten aseverar que la posición de la administración no va a cambiar. No vimos un cambio, o sea, no vimos que haya sido la voluntad del legislador. Vemos oficios recientes que han ido en el mismo sentido. Consideramos que la administración va a mantener su posición y tendremos que ver qué pasa en tribunales y eventualmente esto se lleva a discutir en el tribunal contencioso y eventualmente es a la primera, a ver si hay un cambio en el criterio, pero por ahora nosotros sí consideramos que territorial no sufrió un cambio importante, el englobamiento que se ha dado en los SAS y todos los servicios. eh, es decir, vemos también ese cambio de la ley y el reglamento, donde probablemente, tal vez, la administración tributaria cambie y deje de interpretar la asistencia técnica como parte de los servicios grabados como regalías. Esto puede ser uno de los cambios que se dé a raíz de la interpretación de la modificación del artículo 1. Tendremos que ver qué pasa. Todavía no se ha pronunciado nada la administración tributaria sobre ese caso en específico y adicionalmente tener igual las consideraciones a nivel de aplicación de CDIs y ver cuándo tenemos que retener, pero las consideraciones principales serían que todos los servicios que involucran un software, la administración los ha englobado en el concepto de regalía, eh, y estos deberían ser grabados con el 25% a pesar de las modificaciones que han tenido la ley para sacar a Costa Rica a los países no cooperantes. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones, verdad? El pago de una licencia es retribución de propiedad intelectual. Pareciera que no, mucho menos cuando se trata de un software as a service, ¿verdad? Lo que estoy pagando es un servicio. Esa construcción no la compartimos nosotros de cara a la administración tributaria. Entonces, es el estar en presencia de un licenciamiento, un sinónimo de pago de una regalía. Lo que decía Maripaz ahora es muy importante. Hay que estar esa ventana de oportunidad de donde se saca el concepto de regalía del asesoramiento técnico. Entonces, algunos de esos contratos que no tienen que ver directamente con una licencia, sino que tienen que ver con transferencia de tecnología, que tienen que ver con proveer instrucciones o asesoramiento técnico en el campo informático, podrían salvarse por ahí, ¿verdad? Eso es una ventana de oportunidad que quedó abierta. Y en nuestra opinión, en criterio profesional, no somos detentadores de la verdad absoluta, pero el gravamen del IRE no es automático, ¿verdad? No debería entenderse que es automático en todos los casos y que hay espacio para discutir el tema, ¿verdad? Lo que pasa es que, como ya lo hemos anunciado, eh, como nota luctuosa, pues la administración mantiene la posición, la va a seguir manteniendo y la discusión no va a ser pacífica. Entonces, tendría que dar a alguien un paso al frente y decir, bueno, no voy a pagar la regalía, no voy a pagar el impuesto asociado a esa regalía y nos queda ahora la tarea de revisar los contratos que ya tenemos, cuáles son esos contratos, qué dicen esos contratos, cómo podemos igual defendernos con los conceptos que se incluyen en las facturas, ¿verdad? Que nos vienen de proveedores del extranjero, cómo cambiamos o cómo modificamos o cómo explotamos estas ventanas de oportunidad
a la luz de los cambios que nos ha traído la ley relacionada con la exclusión de Costa Rica de la lista de países no cooperantes, ¿verdad? Un decreto legislativo 10.380. Entonces, este es el material que teníamos dispuesto para este ratito hoy en la mañana. Y ahora, pues, muchas gracias y quedamos abiertos a las consultas que ustedes quieran a bien formular. Bueno, Mario, yo algunas preguntas, vamos a leerlas un ratito. Claro. Dice, hay tarifas de retención que varían de acuerdo con el origen del proveedor extranjero. Por ejemplo, un servicio remoto brindado de parte de una empresa mexicana es igual a un servicio remoto brindado de una empresa alemana. En este caso, por la ley del impuesto sobre la renta, no. En aplicación de convenios de doble imposición es donde podríamos tener un cambio. Entonces, si no aplico convenio de doble imposición a cualquier país, a cualquier otro país o cualquier situación que sea extraterritorial, 25%, a donde entraría algún cambio en particular sería en los países que tengamos un convenio de doble imposición, sería en España, Alemania, México y Emiratos Árabes Unidos. La ley dice que la regalía no abarca el concepto de asistencia técnica, sin embargo, el soporte remoto, que es asistencia técnica, sí se lo asumir la regalía. Como ya lo estábamos mencionando, en efecto, hay un cambio en la ley que es reciente. Los criterios que había hecho la Administración Tributaria son previos a esto, pero igual tenemos que esperar a ver cuál va a ser la posición final de la Administración Tributaria. Bueno, quisiera confirmar entonces si contrato de un servicio en la nube con un proveedor en el exterior, debo pagar el impuesto de remesas al exterior masiva por ese pago. Sí, la respuesta simple es lo que ha hecho la Administración en varios oficios. En efecto, se debe pagar el impuesto de remesas al exterior más el IVA. Dice, si un servicio remoto se da en Costa Rica a un cliente en el exterior, con los servidores del cliente en el exterior, aplica el IVA en el cobro del cliente. Don Mario, si quieren nos... Sí, vamos a ver, dice, en el caso de una empresa costarricense, sea proveedora de SaaS al extranjero, perdón, eso ya lo respondí. Sí, no, sería el de servicio remoto. El servicio remoto se da en Costa Rica a un cliente en el exterior con los servidores del cliente en el exterior, aplicable el IVA en el cobro al cliente. Vamos a ver, si el servicio es remoto y se consume en Costa Rica a un cliente del exterior, los servidores del cliente del exterior, aunque estén en el exterior, eso es una importación de servicios, ¿verdad? Y entonces aplicaría el IVA, perdón, o sea, hay una autoliquidación o autorrepercusión de ese impuesto. La factura del cliente no va a venir con IVA, no debe venir con IVA, porque él no está sujeto a la legislación costarricense, pero tenemos un poco lo que decía Maripaz hace un rato, si lo entiendo correctamente la pregunta, hay una importación de ese servicio y entonces tenemos que autorrepercutir el IVA, porque el servicio entendería el servicio se consume en Costa Rica, esa sería un abordaje. Y el otro es entender que si el servicio remoto se da en Costa Rica a un cliente en el exterior, con los servidores del cliente en el exterior, si ahí se aplica, perdón, desde la otra perspectiva, que me parece que es la que señala la pregunta más directamente, yo nada más quería abordar las dos posibilidades. Esta segunda es si yo más bien estoy exportando el servicio, lo estoy prestando desde Costa Rica, pero ese servicio se consume fuera de Costa Rica, sería una exportación de servicios y no habría impacto del IVA en ese escenario. No habría impacto del IVA. El IVA impactaría si es al revés. Sí, pero al contrario, el servicio se consume fuera, aunque se presta desde Costa Rica, es como una empresa de zona franca, perdonando la similitud, pues es una exportación y no hay IVA. Y dice, en el caso de que una empresa costarricense sea proveedora de SaaS al extranjero, quedan los ingresos correspondientes a este servicio a efectos del impuesto de la renta, sí, porque aunque nosotros seamos exportadores, el exportador, su servicio, su actividad, se considera renta de fuente costarricense desde la perspectiva del uso, si lo hace desde Costa Rica con la nueva definición que tiene el ordenamiento. Dice, ¿qué aplica en el caso de la adquisición de aplicaciones o de sistemas para dispositivos móviles que sean desarrollados en el exterior y se transfiere el código fuente y el desarrollo final
para comercialización en el país. Ahí sí estamos en un caso técnicamente de regalías, porque yo lo que hay es una utilización de propiedad intelectual claramente, ¿verdad? Me están dando, eso es como cuando yo hago, perdonando el símil que voy a hacer, eso es como cuando a mí, yo hago una película a partir de una novela, ¿verdad? Entonces, aquí lo que estoy haciendo es desarrollando, tengo códigos fuente, tengo todas esas herramientas, me las dan, entonces yo sí estoy utilizando claramente propiedad intelectual y ahí sería un caso de no de los que estamos discutiendo, sino que ahí claramente había gravamen. Dice agradecerles por esta importante interpretación de la ley. Increíble que en este país tenga doble moral legislativa. Bueno, eso es lo que vivimos nosotros los operadores del derecho tributario día a día. En el caso de cuando Ese es el Infrastructure as a Service, don Mario. perdón. Entiendo la pregunta. Bueno, primero que todo, me parece que es la misma persona que tiene la mano levantada, sino igual posterior le damos espacio a la palabra. Pero dice, en caso de que un Infrastructure as a Service, o sea, cuando se alquila infraestructura en la nube, almacenamiento, capacidad de cómputo, máquinas virtuales, también estaría grabado con el IVA y el impuesto sobre remesas. Y la respuesta es sí. La administración tributaria ha tomado lo que son los PAS, los SIAS y los SaaS, que son Software as a Service, Infrastructure as a Service y Platform as a Service dentro del mismo canasto. Por eso les mencionábamos que en el oficio, o sea, unos oficios nos parecía muy curioso, como si bien hay un análisis muy profundo en la administración tributaria, una acotación muy ejemplar de la definición, finalmente no los traduce a regalías y considera, y hay varios oficios al respecto, no solo uno, que sí estaría grabado con el IVA y el impuesto a la remesa. Y bueno, no sé si igual veo una mano levantada, entonces le damos el uso de la palabra. Ahora, yo soy el que tenía la mano levantada. ¿Me escuchan? Hola. Buenos días, gusto escucharle. Muchas Ajá, gracias bueno. por atender esta charla. Ok, muchas gracias. Bueno, mi primera pregunta ya la contestaron, era sobre cuando es infraestructura. Parece que sí es contradictorio el oficio de Hacienda, que primero define as a service, pero después mete todo. O sea, es extraño. Y mi otra pregunta es, en el caso para nosotros, estos gastos que estamos teniendo en extranjero, que no sea una, o nos lo quitan, perdón la palabra poco técnica, del impuesto de la venta, digamos, si es considerado como un gasto deducible, todo este, por ejemplo, todo este pago a proveedores extranjeros por infraestructura y demás. Sí, ahí, don José Daniel, el tema es el siguiente. Vamos a ver, si esos gastos están asociados a un ingreso que yo lo considero grabable en Costa Rica, el gasto es deducible. Ahora, los impuestos o los pagos de estos proveedores serían deducibles, sí, señor, como lo dijimos desde el principio. Sí, solo sí, como dicen los matemáticos, usted ha practicado la retención correcta a la luz de lo que considera la administración. Pero como vemos, hay criterios encontrados, hay criterios diferentes y el gasto se lo podrían rechazar porque usted consideró no aplicar la retención por considerar que el pago no era de renta de fuente costarricense, pero ahí entonces habría que ir a optar por la controversia, don José Daniel, y abrir la contienda tributaria, ¿verdad? Pero en tesis de principio, sí, señor, todos esos gastos a proveedores serían deducibles, sí, la respuesta es sí, pero esto dependería un poco, recordemos los tres requisitos para que un gasto sea deducible de renta: uno, que esté amparado un comprobante fehaciente; dos, que sea útil, pertinente y necesario para la generación de ingresos renovables; y tres, que haya practicado las restricciones de ley, en este caso remedios al exterior, si fuera aplicable. Entonces, sí, señor, la respuesta es afirmativa. En tesis de principio, sí son deducibles. El único tema que habría que revisar es si le hice o no la retención correcta según el criterio de un auditor en el caso de que me inspeccionen. Pero, repito, es un tema que para nosotros es de criterio, ¿verdad? Es un tema, como hemos visto, ahora hay más leña en el fuego, ¿verdad? Hay más elementos en la palestra y esto viene otro capítulo de discusiones, ¿verdad? Sobre el particular, pero para responder a su pregunta, sí, señor, son deducibles.
Ok. Son deducibles cuando yo acepto que Hacienda tiene razón en lo que acabamos de, de Bueno, entender hoy. sí, sí, ¿Verdad? señor, sí, sí, pero también si hacemos un análisis y usted hace un análisis y llega a la conclusión de que no es, que eso es íntegramente un servicio que tiene efectos foráneos, pues podría ser que no esté grabado. Lo que le quiero decir es que sí vamos a entrar en la discusión. Muchas Eh, gracias. ten- Tenemos otras preguntas que dice qué aplica para una empresa costarricense que aloja su aplicación en nubes fuera de Costa Rica. Solo factura venta de software. Caso A, se factura a empresas del exterior. Caso B, se factura a empresas de Costa Rica. Perdón, en ambos casos tuve un problema con el audio, mil disculpas. En ambos casos, los casos que se mencionan aquí, pues sí, efectivamente, en esos casos, si yo le facturo a proveedores del extranjero, sería, si el servicio se consume fuera, es una exportación de servicios, no lleva IVA, pero sí habría que, porque estoy haciendo la actividad de Costa Rica, ¿verdad? Ese es el tema. Aquí el problema es que es una empresa que está afincada en el país, está en el territorio de la República, y entonces aún a la luz del nuevo criterio de territorialidad, pues debería ser un ingreso grabable. Ahora, si yo presto el servicio desde afuera, podría entenderse que no, en ese contexto, no estaría grabado. Seguimos con las preguntas. Gracias por la información, doctor Mario y Maripaz. Hay entonces una posibilidad que lo puede excluir el software. Eh, es que la administración consideramos que no va a cambiar, el esfuerzo está planteado, pero don Mario, luego continúa, me parece que dice ya la administración que difícilmente va a cambiar su posición. Sí, en efecto, digamos, la carta del niño está enviada, ¿verdad? Y como todos nos hemos portado bien, pues digamos que debería haber yo me imagino que las cámaras tienen que hacer lo propio, ¿verdad? Por abogar por sus agremiados. Pero yo coincido con el criterio de Maripaz en el sentido de que la administración esto no lo va a soltar fácil, ¿verdad? Desafortunadamente, aquí hay mucha plata en juego, seamos honestos. Y el tema recaudatorio sigue siendo relevante. Entonces, cada uno defiende el redil donde se encuentra y entonces, pues, si bien es cierto, ya se han hecho la solicitud, se ha planteado, pero yo creo desafortunadamente que esto va a haber que ventilarlo en los tribunales. Bueno, nos quedan un par de preguntas. En el caso de IVA, entiendo que hay una lista taxativa de software para el cual debe aplicarse. ¿Es correcto eso? Y para ese caso solo aplicaría para su software. No, o sea, no es como que hay una lista taxativa, en realidad lo que se está dando es o sea, es por la regalía en sí. Creo que, digamos, donde sí hay una lista taxativa es cuando tenemos servicios transfronterizos y eso es un tema totalmente aparte. Me parece que por ahí puede ir la consulta. En el caso de compra de licencias de Microsoft, ¿aplica la remesa al exterior? Es correcto, si yo hiciera una compra, una remesa a Microsoft del exterior, tendría que aplicar tanto el IVA como la remesa. En el contexto de un proveedor no acepta la retención, si un proveedor no acepta la retención, yo quedo como obligado solidario, hay una responsabilidad solidaria que lo dice, me parece que el artículo 57 del Ley de Impuestos sobre la Renta, donde yo tengo el deber de retener ese dinero y me corresponde a mí, ante la administración, hacerle frente. Entonces, ahí hay que hacer una negociación bastante importante con el proveedor, porque la administración puede venir a preguntarme a mí a dónde está ese dinero si yo no lo retuve, y hay sanciones importantes que pueden caer, digamos, en caso de que la persona decida no retener ese dinero. Sí, Maripaz, tal vez para complementar la duda, sí, efectivamente, si el proveedor viene de un país que tiene sistema de renta mundial o con el cual tenemos tratado, la respuesta es diferente. Pero si tiene renta mundial, él podría acreditar en su país de origen, en tesis de principio, el impuesto soportado en Costa Rica. Y entonces él debería tolerar que le practiquen la retención porque él lo pague aquí o lo pague en su país de origen exactamente lo mismo. El problema es que hemos visto, y esto estoy hablando producto de la práctica, que muchos proveedores de licencias o de sistemas lógicos escogen lugares exóticos, ¿verdad? Para prestar sus servicios en donde tenemos un sistema territorial recalcitrante y entonces ahí se complica la cosa. Entonces, sí, habría que conversar, como dice Maripaz, con el señor,
Decirle, mire, usted viene de Estados Unidos, tiene renta mundial, viene de Perú, tiene renta mundial, viene de Chile, tiene renta mundial, viene de Holanda, tiene renta mundial, etcétera. Y ahí podría, en virtud de la ausencia de tratado, ellos normalmente tienen unas reglas para aplicar en su país de origen el impuesto soportado fuera de Costa Rica. Pero si no, pues nos va a pasar lo que nos suele ocurrir a nosotros los de a pie, y es que el proveedor nos va a decir, mire, yo lo acompaño en su dolor, pero usted va a tener que asumir ese impuesto. Y eso sería un gasto no deducible para nosotros. Entonces, aquí la última participación es muchas gracias, muy interesante. Bueno, esperemos que les haya agradado. Y claro, con mucho gusto, la presentación se la vamos a enviar para que ustedes puedan disponer de ella, y quedamos a sus órdenes. Ahí están nuestros datos de contacto. Si algo se les quedó en el tintero y ustedes consideran que les podemos ayudar en algún tema especial o particular, pues estamos en la mejor disposición de hacerlo. Y nuevamente, pues reiterar mi agradecimiento a la Cámara por abrirnos esta ventana y poder compartir con ustedes esta información. No sé, Maripaz, si usted quiere agregar algo más. Agradecerles a todos por el espacio y por las preguntas. En realidad es un tema muy bonito y es un honor en realidad poder compartirlo con ustedes. Espero que tengan un muy buen día. Bueno, quedamos entonces a la orden, y quedamos a lo que la Cámara pues indique. Si terminamos, cerramos la transmisión. Muchísimas gracias por el espacio, gracias por acompañarnos, que estén muy bien, hasta luego. Gracias, buenos días. Buen día.